En este vídeo hablaremos de la papila de Bergmeister, que es un tipo de persistencia del sistema hialoideo. La papila de Bergmeister es un remanente de los vasos hialoideos y/o de sus elementos gliales a nivel de la papila. Su aparición es congénita y unilateral en el 90% de los casos. Aparece en el 95% de los recién nacidos prematuros, siendo rara en la población adulta. Esta alteración se produce cuando la falta de reabsorción afecta al sistema hialoideo cerca de la papila. Se observarán restos de tejido vascular o glial y más raramente este tejido penetra en el vítreo hasta cierta distancia. No afecta la visión y no requiere tratamiento. En la fotografía podemos ver un vaso ciego, vascularizado con contenido sanguíneo, que acaba en el borde papilar temporal. En este otro caso de papila de Bergmeister podemos ver únicamente la persistencia de tejido glial papilar, que se adentra a una corta distancia en el vítreo y de la zona retiniana peripapilar nasal e inferior. Fue descrita por primera vez a finales del siglo XIX por el oftalmólogo austríaco Otto Bergmeister. Aquí podemos ver la clasificación de los diferentes tipos de persistencia del sistema hialoideo. El primero de ellos, el más posterior, la papila de Bergmeister. Luego tenemos la mancha de Mittendorf, el pliegue falciforme y el vítreo primario hiperplásico persistente anterior. Embriológicamente, durante la quinta semana de gestación, la vesícula óptica se invagina y se separa ligeramente de la placoda cristaliniana. El canal hialoideo se desarrolla a las 7 semanas del periodo embrionario y es a través de este canal que penetran los vasos hialoideos, que desde la papila viajarán a través del vítreo por su parte central y desde atrás hacia adelante, hasta llegar a la placoda cristaliniana, donde formarán la túnica vasculosa lentis, que es la encargada de la irrigación del cristalino durante el desarrollo embrionario. Este sistema vascular se atrofia y se reduce progresivamente hasta desaparecer totalmente en el momento del nacimiento. En cuanto a la patogenia, la falta de reabsorción del sistema vascular hialoideo va a dar lugar a los diferentes tipos de persistencia del sistema hialoideo mencionados en la clasificación, según el nivel donde se produzca esa persistencia o falta de reabsorción. En la papila de Bergmeister se produce una falta de reabsorción a nivel más posterior, inmediatamente en contacto con el disco óptico. Esta falta de reabsorción puede manifestarse como una persistencia glial, como se ve en la foto superior izquierda, una persistencia vascular, como vemos en la foto de abajo a la izquierda, o ambas, como en la foto de la derecha. En cuanto a la clínica, se considera un hallazgo casual, sin repercusión clínica. No requieren tratamiento y el pronóstico es muy bueno, no existiendo complicaciones y no interfiriendo con el desarrollo visual. Muchas gracias por vuestra atención.